Muy Buenos días, buenos días, profe. Luis. ¿Cómo estás? ¿Bien, este profe? Yo bien, yo bien. Ya quedando poquito para terminar el día. Después no tengo clase en la tarde, así que relajado. ¿Cómo está usted? Bien igual. Qué bueno, Luis. ¿Cómo le ha ido en la otra asignatura? Porque la asignatura mía le ha ido bien, pues, pero en la otra, ¿cómo le ha ido? Bien igual. Ah, qué bueno, Leyendo Luis. Pablo Jaque. Qué bueno, qué bueno. Hola, Pablo. Muy buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Y usted cómo está? Bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Ya, vamos a comenzar. Buenos días, Lisette. Por mientras que van ingresando algunos estudiantes, voy a iniciar con dos imágenes donde normalmente siempre preguntan cuál es la finalidad de las funciones, cuál es el objetivo. Yo pretendo, si bien estoy viendo de manera general lo que es función lineal y función cuadrática, más que todo obtener los puntos críticos y saber graficar o esbozar, mejor dicho, una función, eh, porque ese es mi objetivo, ¿ya? Ese es mi objetivo por el poco tiempo que queda y necesito ver algo de la función exponencial. Así que voy a hacerlo de manera cortita, si bien aquí, perdón, voy a aceptar a algunos estudiantes ahí que están entrando. Ya. No sé si alguien alguna vez se ha preguntado por qué las antenas, estas antenas parabólicas que así se llaman, tienen esta forma, ¿ya? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué cuando estamos viendo, vienen a instalar internet o cablevisión también, ¿cierto? Colocan estas antenas, ¿ya? eh, para dirigir la señal, Ya, muy haciendo bien, que para rebote. hacer que, muy bien, hacer que rebote, ¿cierto? Y bueno, yo les voy a comentar que esta forma que tienen paraboloide, que se llama porque es un cuerpo, ¿ya? Es un cuerpo, pero tiene relación con la parábola, ¿cierto? Eh, bueno, aquí lo principal, yo les voy a comentar, voy a analizar dos casos puntuales. Primero, voy a analizar el caso, recordemos, antes que todo, no sé si se acuerdan de esta información, pero lo primero que deben recordar es que dentro de una parábola, ¿cierto? Existe ahí lo voy a hacer, ahí, un eje de simetría. Este eje de simetría me dice, en palabras bien simples, dice que esta curva que está acá, esta curva es simétrica con respecto a esa curva. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo puntos de acá, punto de acá, a acá, ¿cierto? Y lo hago de forma paralela al eje X, recuerden que el eje X normalmente va acá, lo voy a colocar así para que lo vean. El eje X es algo así, ¿ya? Ahí está nuestro eje X, ¿ya? Eh, si los valores que están acá, ¿ya? Y los valores que están acá tienen la misma distancia, ¿ya? Tienen la misma distancia, por lo tanto, todos estos valores que están acá, si coloco una recta paralela, ¿cierto? Van a tener la misma distancia, supongamos esto mide F, ¿ya? Esto también va a medir F, ¿ya? Ahora, el signo negativo, va a ser, no sé, este va a valor negativo porque está hacia lo negativo, pero con valor absoluto se escribe igual. Recuerden que la distancia es un valor positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que me dice este eje que está acá, este eje de simetría, ¿ya? Me dice que todos los valores que están aquí son simétricos con respecto a los valores que están acá, ¿ya? En palabras bien simples. Ahora, voy a borrar todo esto, voy a borrar eso, ahí. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? ¿Ya? Dentro permiso que estoy aceptando a algún estudiante, por eso me salgo a cada rato. ¿Ya? Dentro de nuestra parábola existen dos, dos elementos muy importantes que se llaman foco,
este elemento de acá se llama foco, que es una distancia que está, esta distancia, que le voy a llamar distancia no, ya dije la misma, voy a llamarla A, ¿ya? Una distancia A, tiene, uy, qué fea la letra, perdón, ahí, estoy ocupando otro, ahí, esa distancia A, tiene, supongamos que esto mide A, esto valor de acá, hasta acá, ya, supongamos que también mide A, ya, tenemos un eje, que en este caso ese eje, voy a colocar de otro color para que se diferencie, ese eje, lo que tiene en particular, voy a colocar de color verde, ¿ya? Ese eje que tiene en particular, que es paralelo, fíjese, es paralelo al eje X, y este eje, que tiene la misma distancia al foco, ¿ya? Tiene algo en particular. ¿Qué tiene en particular en la vida cotidiana? Si yo tomo ciertos segmentos o rayos, como quieran decirle, que vienen en esa, van paralelo a este eje simétrico, van paralelo así, ¿ya? Ahí van paralelo, ¿ya? Cualquier valor que yo tome de acá, fíjense que estoy tomando cualquier eje simétrico o rayo, o lo que quieran, en este caso serían señales, ¿ya? Todos rebotan siempre acá, al foco. Entonces lo que hacen es rebotar ahí, este llega acá y rebota ahí, ¿cierto? Este rebota ahí. Y lo mismo acá, rebota ahí, rebota ahí. Entonces, estos tienen en particular este tipo de gráfico que se usa mucho para los lentes. Los lentes también tienen esto porque al llegar todo, va a depender los lentes del grosor, ¿cierto? Y dependiendo del grosor, es que los rayos son refractados. Y al ser refractados, permiten que nuestro ojo aumente la capacidad de ver, ¿cierto? O también puede disminuir, ¿ya? Como una lupa o como que disminuye. Normalmente si ustedes colocan ahí, han visto unos lentes que a lo mejor a veces colocan y se ve como todo chiquitito, no sé si lo han visto, ¿ya? Tiene ambas capacidades. Bueno, pero lo que quiero lograr que entiendan es que si tengo varios rayos que van de esta forma, ¿cierto? Van paralelo a este eje simétrico, todos los rayos que van a llegar acá, o toda la información que es enviada desde un satélite, choca y llega a este pequeño receptor que tenemos acá, ¿ya? Y ese receptor va a ser el que va a recibir la información y la va a transformar para luego, nosotros si llega una información, no sé, de video, ¿ya? Solamente llegan, nos llega señales, llegan señales, ¿cierto? Llegan señales que están transformadas en el lenguaje computacional, que es 01, ¿ya? ¿Ya? Lenguaje binómico parece que se llama este, no me acuerdo muy bien, ¿ya? No, Código binario. código binario, eso, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, toda esa información choca y aquí llega este receptor que luego es transformada, ¿ya? Es transformada por el codificador. Pero fíjense entonces cómo funciona. Ahora, lo interesante de estas antenas parabólicas, recuerden que la información es infinita hacia allá, ¿cierto? Lógicamente aquí la señal llega de más lento, si a medida que yo choco acá, se va a demorar más tiempo en chocar ahí, ¿cierto? En reflejarse, ¿ya? Por lo mismo normalmente llega hasta una cierta parte, ay, no quiere borrar esa parte, bueno, llega hasta cierto sector porque la información es reflejada de manera más rápida, ¿ya? Y así, de esta forma, funciona una antena parabólica. Entonces, por eso es de esta forma, porque la información que viene de forma paralela a este eje de simetría que nosotros habíamos dicho, todo al reflejarse, al chocar aquí en la antena, se refleja a justo a este receptor. Luego ese receptor lo transmite por un cable, ¿cierto? Ese cable llega a nuestro módem, a nuestro aparatito cuadrado que está ahí normalmente cerca de la televisión, y luego ahí esa transforma la información, como dijo ahí, gracias por el dato importante, el código binario lo transforma a lo que nosotros conocemos como video, ¿ya? Así que hay algo nuevo para conocer. ¿Conocían sobre este tema o ya habían escuchado sobre este tema? ¿Alguien? ¿Alguien había escuchado sobre este tema? No.
¿No? Creo que lo había visto, pero no lo había No, profe. profundizado. Ya. ¿Vio? Así, de esa forma, entonces, de esa forma está relacionada las matemáticas con la construcción de esta parábola. Y lo mismo, fíjense, aquí voy a dar otro ejemplo, lo mismo podemos ver en los puentes. Cuando generan estos puentes, ya, que tienen esta forma, también similar a una parábola, similar, no quiere decir que es igual. ¿Por qué construyen de esta forma? Porque fíjense que esta forma nos permite la fuerza que está ejercida acá, la fuerza que ejerce este tensor acá y este valor acá, ¿cierto? Y la fuerza que está ejerciendo este cable, ay, perdón. Ay, se me pega. De verdad, niños, no sé, me van a disculpar, pero mi computador está muy, muy lento. Entonces, en todos esos sectores donde están los cables, fíjense, hay una fuerza que va, una fuerza que va hacia esta de agarre, ¿cierto? Esta fuerza de tensión que se llama, y también hay una fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza de peso. El peso, cuánto va a pesar nuestro puente en todos estos sectores. Entonces, lo que hacen las cuerdas en todos estos sectores, en todos esos sectores, ¿ya? Es dividir como todo esto está dividiendo cada uno de las partes, entonces este recibe la fuerza de ese sector. Ay, perdón. No sé por qué está tan mal. Ahí, recibe ahí, de ese sector. Entonces, este tensor que está acá, esta tensión que está generando esta fuerza, que genera nuestro puente arriba, ya está tomando ese pequeño valor de la fuerza, o ese, se le dice esa pequeña masa, ¿ya? O en este caso una gran masa. Ese tensor, ese sector. Después, ese sector. Y todas estas masas que está agarrando tienen la misma medida. Esa masa que está ahí tiene la misma medida que esa masa 2, esa masa 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que nos permite este puente es, si bien aquí el tensor es más bajito que este, pero está adquiriendo la misma fuerza. Entonces, aquí lo que hacen, el cálculo que hacen aquí los arquitectos, es a cuánta distancia, yo solamente estoy hablando de forma general, pero a cuánta distancia tienen que ir estos tensores para que tenga la misma capacidad de fuerza este tensor de acá, ejerza la misma cantidad de fuerza a este tensor de acá, que es más, fíjense, es más cortito. ¿Ya? Entonces, tienen que ir a una distancia determinada. ¿Ya? Entonces, trabajar en arquitectura no es simplemente yo voy a hacer un puente de esa forma y el puente, no sé, me da lo mismo si le coloco aquí de hormigón o de madera, no. Si yo voy a colocar de hormigón, lógicamente van a pasar vehículos, tengo que ver primero la capacidad de peso que tiene cada vehículo, ¿ya? Tiene que aguantar eso, porque si coloco solamente acá y luego acá, ¿ya? El puente sí o sí en algún momento se va a cortar. Entonces, estos famosos puentes que tienen esta forma, ¿ya? Son hechos con esa finalidad, de que toda la masa que está ahí sea distribuida con la misma cantidad de fuerza en cada uno de los puntos, ¿ya? Entonces ahí está claramente la arquitectura también en lo que nosotros conocemos como ahora función, ¿cómo se llama? Función cuadrática, ¿ya? Entonces ahí también hay otro ejemplo, la importancia de realizar este tipo de puentes. Ya, no sé si los profesores el año pasado le hicieron los mismos ejemplos, pero es súper importante que esta función cuadrática está en nuestra vida cotidiana y en muchos problemas que se ven de análisis también de medicina, no solamente en arquitectura y en construcción, sino que en medicina, se ve también en astronomía, se ve en problemas de cómo canalizar, justamente acá hay un lago, cómo canalizar, ¿cierto?, la distribución del agua, el regadío, entonces se ve en agronomía, ¿ya? Entonces, hay muchas funcionalidades que tiene esta función cuadrática. Y no solamente es para lo que yo le estoy enseñando ahora, que es encontrar los puntos críticos. Por eso quería darme este paréntesis y explicar este tipo de materia. ¿Ya? Las matemáticas tienen la finalidad de poder solucionar problemas que nos encontramos en la vida cotidiana. ¿Ya? Esa es la finalidad. Entonces, ¿para qué trabajo una función cuadrática? ¿Porque me salió un número que sale aquí al cuadrado? No. La finalidad es que
cómo yo distribuyo. Yo quiero distribuir, fíjense, aquí tiene el eje de simetría, ahí está el eje de simetría, por lo tanto, quiero distribuir toda esta mitad que está acá, toda esa mitad que está acá del puente, lo quiero distribuir de la misma forma para esta mitad del puente. Entonces, basta con que la persona haga cálculo matemático en ese sector, y después lo distribuya al otro sentido, ¿ya? Entonces, no solamente tiene esa finalidad de conocer los puntos críticos, que al final a veces las matemáticas del profesor tenemos la mala costumbre de enseñar ciertas cosas. Ahora, ¿por qué yo le estoy enseñando esas cosas y no me enfoco en la funcionalidad de las funciones cuadráticas? Porque me preocupa que están en tercero medio, próximo año tienen que dar la prueba, y la prueba sale muy poco de lo que sirve las funciones cuadráticas, para qué sirve, sino que más bien nos piden encontrar puntos críticos, cuáles son el vértice de una parábola y cosas así. Por eso me estoy enfocando en esto y estoy recordando cierta materia. ¿Ya? Ya. Sigo con la clase, entonces. Era un pequeño paréntesis. Saludo a todos los que acaban de ingresar. Disculpen por no haberlo saludado antes. Estaba medio emocionado. Yo me emociono con las matemáticas. Ya. Hoy día vamos a seguir encontrando algunos puntos críticos que vimos la semana pasada. Recuerden que tuvieron muy buenos resultados. La próxima semana vamos a hacer una pequeña control donde tienen que encontrar puntos críticos de una función, nada más, que es lo que vamos a ver hoy día. Por eso voy a pasar rapidito. Y estaríamos con el segundo control. Faltaría el tercero, que sería como reconocer algunas funciones exponenciales, y luego vendría la prueba. ¿Ya? Y nos falta muy poquito, 3, 4 semanas. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que es el discriminante? Bueno, ahí dice cómo se define, pero el discriminante, lo que me permite a mí, valga la redundancia, me permite, no sé por qué está ahí su punto, me permite analizar, es cuando una función cuadrática tiene solución dentro de los reales o no tiene solución. Tiene una solución, dos soluciones o tres soluciones. ¿Qué quiere decir? En palabras simples, que si nuestra función cuadrática intersecta al eje X. Recuerden que nosotros hemos visto cuando intersecta en dos puntos, puede intersectar en un punto o puede que no intersecte. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve el discriminante. ¿Cómo se define el discriminante? Se define como un triangulito, ¿ya? Ese triangulito que está ahí, y es b al cuadrado menos 4ac. Recuerden que la función que nosotros estamos analizando es de la siguiente forma. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, va a ser b al cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Entonces, si el discriminante, como dice ahí, es positivo, entonces la parábola intersecta dos puntos. Si ese valor que está ahí, yo lo reemplazo con los números y me da positivo, tengo que tiene dos intersecciones en el eje X. Así, de esa forma. ¿Ya? Entonces podemos encontrar que yo reemplazo esos valores y me da positivo, entonces tiene dos valores. Ahí le coloqué X1, X2. ¿Ya? Puede ser de estas dos formas. Por eso ahí están los puntos, por eso tenían esos puntos. Puede ser parábola hacia arriba. Recuerden que eso, si tenemos la parábola hacia arriba, depende del valor de A. En este caso, si A es mayor a 0, estoy recordando también otros datos, si A es mayor a 0, nuestra parábola es hacia arriba. ¿Ya? Y si A es menor a 0, nuestra parábola es hacia abajo. Pero en ambos puntos, ya, si el discriminante es positivo, tenemos que intersecta dos puntos. ¿Ya? X1, X2. ¿Ya? Eso es cuando el discriminante es positivo. ¿Qué pasa cuando el discriminante es negativo? ¿Ya? No intersecta la parábola. Entonces podemos ver que aquí, perdón, no intersecta el eje X. Podemos ver que ahí no intersecta. ¿Ya? No intersecta. Y, bueno, en este caso también puedo encontrar que tengo una parábola de esa forma. ¿Sí? Algo así. ¿Ya? Ahí recuerden que en este caso es cuando A es mayor a 0 y en este caso A es menor a 0. ¿Ya? La constante que acompaña a X cuadrado es menor a 0. ¿Ya? Y la última es cuando el discriminante es igual a 0, entonces la parábola solamente intersecta en un punto al eje X, es decir, es tangente a él, y ahí podemos ver. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que si yo tiro el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría, ay, me quedó resuelto.
eje de simetría está por ahí más o menos, ¿ya? Ahí. Aquí justamente es tangente en ese punto es tangente, ¿ya? Y ahí es cuando el discriminante es igual a 0. Entonces, no sé, yo puedo tomar, ay, perdón, no borré varias cosas. Aquí, no sé, supongamos que tenemos un ejemplo, tengo mi función f de x igual a x al cuadrado menos 3x, ¿cierto? Menos, a ver, ya más 4. En este caso, si yo quiero ver el discriminante, recuerden, es b al cuadrado menos 4ac. Entonces me queda, el discriminante me va a quedar b al cuadrado, tenemos menos 3 al cuadrado, menos 4 por a. A en este caso es 1 y c es 4, ¿ya? Por 4. Entonces aquí este valor me da 9 menos, esto me da 4 por 1 es 4, 4 por 4 es 16. Entonces el valor puedo ver que es negativo. 9 menos 16 me da 7, ¿o no? Menos 7, ¿no? ¿Está bien? Menos 7. Y eso es menor que 0. Por lo tanto, en este caso en particular, no va a tener soluciones dentro de los reales. Entonces la función va a ser algo así. Algo así. ¿Ya? Va a ser algo así. No va a intersectar a ninguno ahí en el eje. ¿Ya? Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Va a ser algo así. Ahora, puede que sea a lo mejor algo así, puede ser algo así, o algo así, no sé. Lo que estoy tratando de analizar en este momento es que no va a tocar a ningún punto. ¿Ya? ¿Queda claro ese punto, no? Entonces, a veces solamente es necesario, en vez de encontrar si los valores de X, solamente tengo que analizar si intersecta o no intersecta. ¿Ya? Sigo. Ya, la función cuadrática, para encontrar los valores que intersecta X, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podía ser 2, 1 o 0? ¿Ya? Yo puedo aplicar esta famosa fórmula, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido todo por 2a. Fíjense que lo que está aquí en el paréntesis, esto lo puedo escribir de esa forma también, menos b raíz cuadrada del discriminante dividido por 2a. ¿Ya? Porque esto que está aquí es lo mismo que está el discriminante, porque está ahí adentro es lo mismo el discriminante. ¿Ya? Bueno, entonces podemos hacer un análisis del discriminante. Yo no sé por qué me quedó eso ahí. No puedo borrarlo. Me equivoqué en algo. Ah, ahí. Ya, un dato ahí que me había equivocado. Dice, si analizamos el discriminante, entonces, cuando el discriminante es mayor a 0, entonces la ecuación, fíjese, esta ecuación va a tener dos soluciones reales y distintas. Aquí dice cuando el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación, miren, dice, tiene dos soluciones reales e iguales. ¿Ya? Yo puedo irme por dos soluciones, ¿ya? Donde estoy calculando x1 y x2, y lo hago de distintas formas, pero al resultado, no sé, estoy tratando de ver algo así, a ver, me da 4, supongamos, menos 4 dividido por 2, y el otro me da, estoy suponiendo, ¿ya? El otro me da menos 2 más 2 igual dividido por 1, ¿ya? En ambos casos, fíjense que es 0. Fíjense que es 0, ¿ya? Entonces, al final, yo puedo ver que hay dos soluciones. Hay dos soluciones para llegar a 0, ¿ya? Bueno, uno puede tomarlo, para que no se enreden, yo traté de colocar aquí entonces la ecuación tiene una sola solución. ¿Por qué razón? Porque fíjense que en ambos casos, para x1 es igual a x2 y es igual a 0, ¿ya? Por eso coloqué una sola solución. Ahora, también puedo decir yo que son dos soluciones, porque hay dos soluciones, pero son iguales. ¿Ya? Lo pueden decir de cualquier forma. Lo pueden decir, entonces, la ecuación tiene una solución en los reales, o pueden decir tiene dos soluciones en los reales, pero que son iguales ambas, como en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende esa? ¿Esa se entiende? Lo que acabo de explicar, por eso
sale dos soluciones reales e iguales, que es válido, pero si quieren entenderlo mejor, lo pueden entender como solamente, entonces la ecuación tiene una solución real. Cualquiera de las dos está bien, pero la idea es que lo comprendan por qué dice de dos formas distintas. ¿Ya? En ambos la solución es 0, por lo tanto solamente al momento de yo ver el discriminante igual a 0, me encuentro con que intersecta en un solo punto, ahí, en ese punto nomás intersecta. ¿Ya? Y cuando dice dos soluciones reales, sí, hay una solución para x que lo hago de esta forma, x1, hay una solución para x2 de esta forma, pero en ambos casos me da el mismo resultado. Pero dice dos soluciones reales e iguales. ¿Ya? x1 es igual a x2, igual a 0. Cualquiera de los dos casos está bien. Y por último, cuando el discriminante es menor a 0, entonces la ecuación no tiene solución en los reales. Fíjense que dice no tiene solución en los reales. Más adelante, no creo que lo veamos cuarto medio, pero un dato importante, sí tiene soluciones en los números complejos, que a lo mejor es uno de los números que a lo mejor van a ver si el próximo año hacen preuniversitario o si ya están haciendo preuniversitario, a lo mejor han visto los números complejos, que es otra clase de número, ¿ya? Y que dentro de ese conjunto sí existe solución, ¿ya? Pero es otro tema, pero me gustaría para que tuvieran más o menos claridad. Bueno, hay algunas propiedades de los números reales, tenemos esa, voy a borrar esta parte que puede que confunda, aquí lo voy a borrar. Por favor, si quieren interrumpirme, interrúmpanme nomás, no tengo ningún problema. Quieren informar algo, cualquier cosa. Tengo la primera propiedad, mire, tengo los dos números, encontré las dos soluciones, si yo los sumo, me da igual a menos b dividido a. ¿Ya? Acá hay una propiedad sumamente importante. Estas siempre salen, vamos a tratar de hacer ejercicio con respecto a esto, porque siempre salen en la prueba de transición, PSU, no sé cómo se llamará el tiempo de ustedes después, pero cambia el nombre a cada rato. Y lo otro, que el producto de ambas soluciones es igual a C dividido A. ¿Ya? Esas son dos propiedades súper importantes que le vamos a tratar de dar algunos ejercicios para que vean cómo nos sirven esas dos propiedades que las dejé destacadas ahí porque les va a servir para la famosa prueba de transición. Bueno, esa prueba que va para la universidad. ¿Ya? Bueno, entonces en síntesis, para cerrar más o menos todo lo que va a entrar de función cuadrática, tenemos que la gráfica es una parábola, ¿cierto? Disculpe que está muy lento mi computador. Depende, fíjense, con respecto a la concavidad, si la concavidad es hacia arriba, es cuando A es mayor a 0. La concavidad es hacia abajo, cuando A es menor a 0. Tenemos el eje de simetría, que es el eje que corta justo donde pasa el foco y donde pasa el vértice, ¿cierto? Que se calcula como menos B partido por 2A. También puedo encontrar el vértice con respecto a ese dato, que recuerden que ese punto del vértice es el eje, el punto X. ¿Ya? ¿Qué más? La intersección, cuando queremos ver dónde intersectan el eje Y, nos fijamos en C. ¿Ya? En C. Entonces siempre va a ser de la forma 0,C. Si este valor es 8, más 8, me va a quedar 0,8. Si este valor es menos 2, me va a quedar 0,-2. ¿Ya? Ese es cuando intersecta al eje. Esa es la coordenada, el punto. Y también tenemos la intersección con el eje X, que es X1 menos 0 y X2, 0. ¿Ya? Luego tenemos los máximos y mínimos. El máximo y mínimo depende de los vértices. ¿Se acuerdan de esto? Si es máximo cuando la función es de esta forma, porque el vértice está en el punto máximo. Ahí está el vértice. En este caso es máximo. ¿Ya? Ahora, si tenemos la función de esta forma, aquí está el vértice en el punto mínimo. ¿Ya? Todo depende entonces, va a ser máximo cuando el vértice se encuentre en el punto más alto o cuando la concavidad es hacia abajo, y va a ser mínimo el vértice cuando la concavidad se encuentre hacia arriba. ¿Ya? Tenemos el discriminante que nos ayuda a determinar si nuestro gráfico, nuestra función, intersecta o no intersecta al eje de las X, ¿ya? Y nuestro planteo de información. ¿Ya? Esa es una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto. Y como último dato,
la ecuación de segundo grado, que la podemos transformar de esta función, la transformamos en ecuaciones de segundo grado, ¿para qué? Para encontrar las soluciones. ¿Qué soluciones? Esas que están ahí. Para encontrar esas soluciones, ¿ya? Las soluciones son las intersecciones con el eje X, ¿ya? Y bueno, aquí están las dos propiedades que yo le nombré. Aquí hay una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto, y ahora lo que vamos a hacer ahora, en este momento, es tratar de encontrar todos los puntos, cómo yo voy a graficar una función, ¿ya? Cómo voy a graficar una función. Hasta ahí, ¿está claro, no? ¿Hay dudas, consultas? ¿Alguien tiene, no sé? No, profesor. ¿Todo claro, profe? ¿Todo claro? Oye, que son capos. Bueno, las notas que tienen de verdad son bien altas. Yo los quiero felicitar en ese aspecto, haciendo un pequeño paréntesis, porque en general han tenido muy buenas notas. Espero, yo de verdad no me enojo cuando están trabajando en grupo, de verdad, si ustedes quieren trabajar en grupo, hacer los controles de A2, de A3, bien por mí, no tengo ningún problema. Lo que sí espero es que al momento de realizar el control, o la prueba, o los ejercicios, o cualquier cosa, vayan aprendiendo, entre ustedes se vayan apoyando y háganse las consultas entre ustedes, ¿ya? Así que todo bien en ese sentido, ya. Así va a ser la prueba de la próxima semana. Yo le voy a dar una función cuadrática, ¿ya? Para que más o menos se vayan preparando. Voy a dar una función cuadrática, entonces ustedes lo primero que deben hacer es reconocer estos valores que van a estar acá. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? ¿Quién es A? ¿Qué valor es A? Recuerden que la función es de esta forma. Dígame, Catalina. Si no me equivoco, A es menos X elevado a 2. No, mira, aquí estoy tratando de encontrar ahí lo estoy mostrando. A va a ser el valor que acompaña a X al cuadrado. B va a ser el valor que acompaña a X, y C es la que queda solito. Entonces, ¿cuánto sería, Luis Tavilo? Me levanta la mano. La A sería -1, la B 1 y la C serían 6. Muy bien, -1, 1 y 6. ¿Por qué es importante reconocer primero estos valores? Porque recuerden que para encontrar los valores críticos, la mayoría necesitan fórmulas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, primero veamos la concavidad. Vamos a ver la concavidad. Recordemos que la concavidad, yo solamente me fijo en el valor de A. Si la concavidad es mayor a 0, voy a tener mi parábola de esta forma. Si la concavidad es, voy a hacer así, punto y coma, es menor a 0, es de esta forma. Entonces, primero que todo, el valor de A. ¿Cómo va a ser nuestra concavidad? Va a ser de esta forma, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Porque A, ¿cuánto vale? A tenemos que es igual a -1. Y -1 es menor que 0. Por lo tanto, nos va a quedar de esa forma. ¿Ya? Nos va a quedar así. ¿Ya? Ya tenemos por lo menos ya sabemos que la parábola es de esta forma. Ya tenemos esta forma. Me estaban escribiendo por el chat también, hacia abajo, de bien Catalina. Veamos lo otro. Intersección con el eje Y. Recuerden que la intersección con el eje Y va a ser de la forma 0,C. ¿Ya? Que va a ser donde va a intersectar al eje Y. Entonces, ¿cuánto vale C? Dijimos que vale 6, ¿no? Ahí está. C es igual a 6. Por lo tanto, mi punto, mi coordenada, es de la forma 0,6. 6 positivo, porque ya está 6 positivo. Entonces, miren, ya tengo, voy esbozando lo primero, fíjense cómo esbozo. Entonces, yo sé que en este momento intersecta al eje Y acá, en este punto, ahí, en ese punto, en la coordenada 0,6, ¿ya? Y sé que la concavidad es abajo. Ahora, puede ser de esta forma, perdón, sí, puede ser de esa forma, puede ser de esa forma así, o puede ser de esta forma así, ahí. Yo realmente todavía no sé cómo es. Lo que sí sé, hasta el momento, que la concavidad es hacia abajo, y además sé que toca en este punto al eje Y en esa coordenada.
¿Ya? Hasta este momento eso es lo que sé. Profe, entonces la concavidad se define por el signo de A. Por el signo de A, si el signo es negativo, ya va a ser hacia abajo. Si el valor de A es positivo, va a ser hacia arriba. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahí ya recuerden que la prueba va a ser de 6 puntos, ahí ya tenemos 2 puntos. Ahí, estos 2 puntos están regalados, tenemos que asegurarnos, ¿ya? Ya. Luego, recordemos entonces que A era menos 1, voy a colocar ahí, este era 1 y este era 0. ¿Ya? Luego, voy a ver el eje de simetría. El eje de simetría, recordemos que era de la forma X igual a menos B partido por 2A. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me queda el eje de simetría? El eje de simetría me va a quedar menos B, ¿cuánto vale? Vale 1. 2, ¿cuánto vale A? Menos 1. ¿Ya? Lo que hice fue reemplazar nomás. El menos siempre va. Así que si me llegara a ver que el B es negativo, me va a quedar menos 1. ¿Ya? Menos 1. Tengan cuidado, ese negativo siempre va. Entonces me queda menos B, que B es igual a 1, 2 por A, que A es menos 1. Y esto me da, entonces, tengo menos 1 dividido por menos 2. Y eso es igual a 1/2. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que mi eje de simetría es así. Tenemos, mire lo que vamos, cómo vamos construyendo. Tenemos un medio, tengo mi eje de simetría, disculpe que me quede tan chueco. Voy a hacerlo con el otro, ¿A dónde está? Aquí, ahí sí. Ahí está mi eje de simetría, algo ahí, ahí está. Ay, mi Dios. Perdón, más bien. Y ahora sí. Oye, que tengo mal pulso yo. Ya, ahí está. Ya, ahí tenemos nuestro eje de simetría. Tenemos entonces que recuerden que intersectaba en el punto 6, ahí, ¿ya? Entonces ahora yo sé que es algo de esta forma. Es algo de esa forma, sí. Sé que es algo así, ¿ya? Ahora tengo que determinar el vértice. ¿Cuánto será? El vértice, recordemos que era de la forma, el vértice es de la forma menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. ¿Ya? Ahora, ya tengo el valor de x y el valor de y. Así. Entonces, ya tengo el valor de x. Me dijeron que era un medio. Vértice, ya sé que es un medio, pero me falta el valor de acá. El valor de y. Dice que es este valor, lo reemplazo aquí en la función. ¿Ya? Está bien, este sí me dio bien, ¿cierto? Está bien. Ya, entonces, ¿cómo me va a quedar? Miren, me va a quedar f de un medio va a ser igual. Lo que hago es reemplazar menos un medio al cuadrado más un medio más 6. ¿Ya? Entonces lo que hice fue reemplazar, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Lo que hice fue reemplazar. ¿Cómo me queda esto? Me queda menos un cuarto más un medio más 6. Bueno, aquí el mínimo común múltiplo es 4. Me queda menos 1. Aquí me queda más 2. Y aquí me queda 4 por 6, 24. Eso me da... ¿Está bien los valores o no? ¿Estoy haciéndolo bien? Menos b, ¿está bien, cierto? ¿Todo bien o no? Por favor, si me equivoco, esto me da 25 cuartos. ¿Está bien o no? Por favor, si me voy equivocando, avíseme nomás. 25 cuartos, ¿cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto es aproximadamente? 25 cuartos. Aproximadamente, ¿cuánto es? Esto es 0,5. Ahí, y 25 cuartos sería 6,25, ¿no? No sé si alguien... Sí, es 6,25. Ah, ya, 6,25. 6,25. ¿Ya?
Entonces tenemos que, me da ahora mi vértice, aquí, me da mi vértice, ese punto tenemos 6,25 es aproximadamente ahí. Entonces tenemos mi vértice, está en ese punto. Es 1/2,25 cuartos. ¿Ya? Entonces ahora tengo mi función que es de esta forma. Así, así. ¿Ya? Ahí ya voy arreglando. Encontré este punto crítico, encontré este punto crítico, encontré el eje de simetría, sé cómo va la concavidad, ¿vio? Va agarrando forma. No sé si están bien estos resultados, ¿están bien, cierto? ¿Está todo bien? Si me equivoco, me tienen que decir, por favor, porque yo también me equivoco a veces. Profe, una consulta. Dígame. La amplitud de la concavidad no lo define nada. Sí, lo que lo define, ahora vamos ahí, es la intersección con el eje ¿Voy a X. volver un poquito? Ahí. Esto era 6,25. Listo, ahora sí. Ya. Aquí, con el eje, porque nosotros ahora sabemos que intersecta acá, sabemos que es algo, intersecta aquí, ¿ya? Sabemos que es algo así. Ahora no sabemos si es algo así, muy amplio, no sabemos si es algo así, ¿ya? Eso no lo sabemos todavía. Entonces, ¿cómo vamos a ver estos puntos donde intersecta? ¿Ya? Es con esto. Entonces, esto recuerde que era -1, 1, 6. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿Qué fórmula ocupamos para calcular esto? Bueno, ocupamos la famosa, la fórmula de la función cuadrática, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, todo eso dividido por 2a. ¿Ya? Todo eso dividido por 2a. Entonces voy a reemplazar. Todo esto van a tener que hacer ustedes la próxima semana, por eso es que bueno, vayan practicando. Me va a quedar -1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 6. Y todo eso dividido por 2a. Ya todo eso dividido por 2a. 2a que es 2 por menos 1. ¿Ya? Entonces ahí está b nuevamente, que es positivo. Aquí quedó negativo porque hay un menos acá adelante. Tenemos menos 4 por un negativo, porque hay negativo, 6. Y todo se dividió por, ¿ya? Entonces voy a hacer esto de acá adentro y voy a hacer esto de acá. Me va a quedar menos 1 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Fíjense, aquí me queda 1. Y aquí me queda negativo con negativo, me da positivo. ¿Ya? Me queda 4 por 6 es 24, más 1, 25. ¿Ya? Dividido por menos 2. ¿Está bien ahí o no? Tengo aquí negativo con negativo, me da positivo. 4 por 6 es 24, más 1, 25. Y esto me va a quedar menos 1 más menos 5 dividido por 2. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Primera solución, tengo que es menos 1 más 5 dividido 2. Y segunda solución es menos 1 menos 5 dividido 2. Menos 2, perdón. Menos 2. ¿Ya? Esto me da 4 dividido 2, ¿cierto? 4 dividido menos 2 me da menos 2. ¿Está bien o no? Y esto me da menos 6 dividido menos 2 me da 3. ¿Ya? Entonces las coordenadas, ¿cómo me quedan? Me va a quedar menos 2,0 y esta coordenada me va a quedar 3,0. Y ahora puedo buscar estos puntos que me faltaban. ¿Ya? Entonces tengo ese punto, tengo el 3 que está ahí, y tengo el menos 2 que está ahí. ¿Ya? Entonces ahora al hacer aquí mi gráfico me queda de esa forma así. Ahí. Ay, me quedó chiquita ahí. Ahí, algo así. ¿Ya? Bueno, en este caso el dominio
siempre van a ser, siempre el dominio de la función, siempre van a ser todos los reales en este tipo de función. Siempre, ¿ya? Entonces ahí también tienen unos puntos ganados. Siempre van a ser todos los reales. El recorrido de la función depende de del vértice. Entonces, en este caso, el recorrido, recordemos que el vértice, habíamos dicho que era 1/2, 25 cuartos, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense, esta función sigue para abajo, y esta también sigue para abajo, ¿ya? Es infinito, así como esto sigue para abajo, ¿ya? Entonces, van a ser, en este caso, va a ser de acá, del infinito, del menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta aquí, el punto máximo, el vértice, que en este caso es 25 cuartos, ¿ya? Incluido. Supongamos que hubiera sido así, miren. Supongamos que es así la función. En este caso, el dominio también son todos los reales, y aquí, fíjense que el vértice está aquí pequeño. Vamos a colocar, supongamos que el vértice ahí es, le voy a colocar 2,5, perdón, 7,5, ¿ya? Por 2,5, ¿ya? Entonces yo me voy a guiarme en este número. En ese número me voy a guiarme, en el de acá, en el de I, y me doy cuenta que va, desde este punto ahora, el punto mínimo, va a ser el recorrido desde 2,5 incluido hasta el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, en el recorrido todo depende del vértice y de la concavidad. ¿Ya? En el Profe, recorrido... no es menos 2.5. Y menos, perdón, menos 2,5. Muy bien, gracias por la menos 2,5. ¿Ya? Entonces, el recorrido, recordemos, siempre depende del vértice y de la concavidad. Depende del vértice y depende de la concavidad. ¿Ya? Entonces, esto, lo que acabo de explicar, es la prueba de, la prueba de la próxima semana. Entonces, primero van a tener que determinar la concavidad. Ustedes me van a colocar ahí hacia arriba o hacia abajo. Luego me vamos a tener que determinar todo lo que acabo de mostrar. Me voy a ir para atrás. Ahí. Luego la intersección con el eje Y. Ustedes me tienen que colocar 0, algo, depende del valor de C, recuerden. Depende del valor de C. Luego me tienen que determinar el eje de simetría. En este caso, recordemos que este valor, ¿cierto? Que es ese eje, que siempre va a ser paralelo al, ¿ya? Ese valor que es menos B partido por 2A. Luego me tienen que determinar el vértice, que ya van a tener la mitad del trabajo hecho con el eje de simetría. Solamente van a tener que, el número que encontraron, lo van a tener que reemplazar en la función para encontrar el otro valor. Y al final me tienen que encontrar el eje de intersección, que es un poquito más largo. Ahora, algunos, yo sé que ustedes saben también, ¿cómo es la palabra? Factorizar, ¿ya? Factorizar, no sé si recuerdan eso de factorizar, ¿ya? También pueden factorizar acá. Y al último, el dominio de recorrido, ¿ya? El dominio siempre van a ser todos los reales, y el recorrido depende del vértice y de la concavidad. No sé si tienen dudas. Ese es el próximo control la próxima semana. Y como les digo, hay muy buenas notas en el primer control. Espero que en el segundo control también les vaya excelente. Y lo pueden, lógicamente, hacer en conjunto ahí entre ustedes, para que les vaya mejor. ¿Ya? Siempre con la finalidad de aprender. ¿Ya? Entonces ahí encontramos todos los puntos. Fíjense que encontramos todos los puntos. Aquí este es el 3,0. Este es el menos 2,0. Tenemos el eje de simetría, que es un medio, ¿cierto? Ese es un medio. Tenemos nuestra coordenada, que es 0,6, ¿ya? Que intersecta el eje. Y esos son los puntos. Más encima tenemos la concavidad. Y por último, bueno, el dominio siempre van a ser todos los reales, porque yo le puedo dar cualquier valor aquí a los ejes de X, pero siempre me va a dar valores que a lo mejor el recorrido depende del vértice y la concavidad. Eso tienen que tener como bien claro. Así que yo les recomiendo que busquen el ejercicio de función cuadrática, o por último inventen ustedes, no sé, f de x igual a 2x cuadrado más 3x menos 4, no sé, vayan inventando y van haciendo los cálculos que
fuimos realizando. ¿Ya? Así de esa forma pueden practicar. ¿Consultas, dudas? ¿No era una clase muy larga? ¿O sí? ¿Me pasé de No, tiempo? profesor. Ya, entonces les voy a solicitar que coloquen presente y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un buen día y ya se viene el fin de semana para descansar. Me despido. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe, que Chao, esté bien. profe, que le vaya bien. Chao, chao, que Profe. estén bien, eso, vayan colocando presente, Chao, no se profe. olviden. Chao, chao, coloquen presente. Rapson, Dylan, colocaron presente. Ah, ya, todos colocaron.